¿Alguna vez te has detenido a pensar en el inmenso poder de la fe? No como una idea abstracta, sino como una fuerza capaz de transformar realidades, de cambiar corazones y de abrir caminos donde antes solo había muros. Ahora, déjame hacerte una pregunta más profunda. ¿Qué sucede cuando decides soltar el control, rendirte por completo y dejar que Dios tome las riendas de tu vida? Tal vez en este momento estás enfrentando una tormenta. Puede ser un problema que parece no tener solución, una carga que ya no sabes cómo llevar o un silencio divino que te desespera. Has orado, has pedido, has clamado, y, sin embargo, parece que las respuestas no llegan. Pero déjame decirte algo, no estás solo. Y, sobre todo, no estás sin esperanza. Hay un secreto que ha sostenido a millones a lo largo de los siglos, una clave que ha abierto puertas cerradas y ha llevado luz a los lugares más oscuros. No tiene que ver con cuánto puedes lograr por ti mismo, sino con cuánto estás dispuesto a confiar en aquel que todo lo puede. Imagina por un momento que ese peso que llevas sobre tus hombros, esa carga que te roba el sueño, ya no depende de tu fuerza. ¿Y si confiaras plenamente en Dios? ¿Qué podrías ver, experimentar o lograr si entregaras completamente tus miedos, tus dudas y tus sueños en sus manos? Jesús, en Mateo 5:20, nos dejó una promesa que desafía cualquier lógica humana. Les aseguro que, si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, muévete de aquí para allá, y se moverá, nada será imposible para ustedes. Tal vez ya conoces este versículo, pero te pido que lo leas con nuevos ojos. Jesús no está hablando de magia ni de ilusiones. Habla de una conexión tan íntima y poderosa con Dios que incluso lo que parece imposible se convierte en realidad. Esta no es una fe basada en lo grande que crees que puedes ser, sino en lo grande que es el Dios al que sirves. Quiero que te tomes un momento para reflexionar. Esa fe que mueve montañas, esa que puede cambiarlo todo, no necesita ser enorme. No se trata de tener respuestas a todas tus preguntas ni de no sentir miedo. Se trata de creer, aunque sea un poco. Una fe del tamaño de un grano de mostaza, tan pequeña que podría perderse en la palma de tu mano, es suficiente para desatar el poder de Dios en tu vida. Es esa semilla la que, cuando se planta en tierra fértil, crece y se convierte en un árbol que da sombra, fruto y refugio. Y por eso hoy mismo, yo quiero invitarte a quedarte conmigo hasta el final de este mensaje, porque estoy convencido de que no es casualidad que estés aquí. Porque si crees la palabra de Dios, comenta amén, y verás cómo este vídeo llegará a tu corazón de una manera increíble. Porque este puede ser el momento en el que todo comience a cambiar. La transformación que tanto anhelas, ese milagro que has estado esperando, puede estar más cerca de lo que imaginas. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte, sino para recordarte que su plan es más grande que cualquier dificultad que enfrentes. Y por eso mismo, y como es mi deber al ser un siervo de Dios, te quiero recordar que antes de continuar, me gustaría animarte a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal y dale like a este vídeo. Con tu apoyo, este mensaje puede llegar a más personas que necesitan escuchar que la fe no es un lujo, sino una necesidad. Al compartir este mensaje, estás sembrando esperanza y ayudando a que otros descubran el poder transformador de la fe. Y como estamos llenos de fe, sabemos que la Biblia está llena de relatos que nos muestran cómo la fe puede cambiarlo todo. No se trata de historias lejanas ni de personajes idealizados. Son relatos de hombres y mujeres comunes que, al decidir confiar en Dios, vieron lo sobrenatural manifestarse en sus vidas. Desde Abraham, que creyó en la promesa de ser padre a pesar de su avanzada edad, hasta Moisés, que confió en el poder de Dios para liberar a su pueblo. Desde David, que enfrentó gigantes con una fe inquebrantable, hasta la mujer que tocó el manto de Jesús, convencida de que solo eso bastaba para ser sanada. Cada uno de ellos tuvo algo en común, no confiaron en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Ellos comprendieron que la fe no es un refugio para los débiles, sino una herramienta poderosa para aquellos que desean ver a Dios actuar en sus vidas. Y lo mejor de todo es que esa misma fe está disponible para ti hoy. No importa cuán grande sea tu problema ni cuán pequeña creas que es tu fe. Dios no necesita mucho, solo necesita tu disposición para creer en Él. Así que, mientras avanzamos en este mensaje, abre tu corazón y permite que estas verdades penetren profundamente. Lo que viene a continuación no es solo una enseñanza,
es una invitación a experimentar el poder de Dios de una manera que transformará tu vida para siempre. Porque la fe no solo mueve montañas, mueve corazones, restaura vidas y nos lleva a vivir la plenitud de los planes que Dios tiene para nosotros. Y hoy puede ser el día en que todo eso comience para ti. Piensa en la fe de Noé, quien construyó un arca sin haber visto ni una sola gota de lluvia, creyendo en la promesa de Dios. O en la fe de Moisés, quien levantó su vara y vio cómo el mar se abría frente al pueblo de Israel. Estas historias no son solo relatos de un pasado lejano, son recordatorios vivos de que la fe puede alterar cualquier circunstancia, desafiar lo imposible y hacer surgir el poder de Dios en nuestras vidas. Jesús siempre destacó en sus enseñanzas el papel fundamental de la fe. En Marcos, capítulo 11, versículo 24, Él dice, por tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo recibieron, y así será para ustedes. La fe es el ingrediente que transforma nuestras oraciones en respuestas, nuestras luchas en victorias y nuestro dolor en testimonios de poder. Pero la fe no es un camino fácil, muchas veces será puesta a prueba. Habrá momentos de silencio, incertidumbre e incluso de aparente derrota. Fue así con Abraham, quien esperó años por la promesa de Dios, y con Job, que, incluso en medio de su sufrimiento, nunca dejó de creer. La verdadera fe no se quiebra ante las dificultades, al contrario, crece. Y es en esos momentos de prueba donde el poder de Dios se manifiesta de forma más evidente. Tal vez ahora te estés preguntando, ¿es suficiente mi fe? ¿Seré capaz de ver este poder actuando en mi vida? La respuesta es simple, sí, puedes. No se trata del tamaño de tu fe, sino de en quién depositas esa fe. Cuando confiamos en Dios, Él es quien hace que lo imposible se vuelva posible. Al reflexionar sobre el poder transformador de la fe, te invito a abrir tu corazón y considerar profundamente cómo Dios puede obrar milagros en tu vida, del mismo modo que lo ha hecho en las vidas de aquellos que nos han precedido. La fe no es simplemente una creencia abstracta o un sentimiento pasajero, es una fuerza viva y activa que puede renovar nuestra mente, fortalecer nuestro espíritu y cambiar nuestras circunstancias. Sin embargo, para que la fe sea realmente efectiva, necesita un fundamento sólido, y ese fundamento es la oración. La fe y la oración son compañeras inseparables. La oración es el canal a través del cual nos conectamos con el corazón de Dios, donde nuestras cargas se alivian, nuestra fortaleza se renueva y nuestra confianza se reafirma. Si alguna vez has sentido que tu vida de oración se ha vuelto inconstante o que las ocupaciones del día a día te han apartado de ese momento sagrado de comunión con Dios, no estás solo. Todos enfrentamos distracciones y desafíos que pueden interrumpir nuestro tiempo con Él. Por eso quiero presentarte un recurso diseñado para ayudarte a superar estas barreras, mi devocional digital llamado 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Este devocional está diseñado para guiarte en un viaje espiritual transformador, ayudándote a construir una práctica consistente y significativa de oración. Imagina cómo cambiaría tu vida si cada día comenzaras en diálogo con Dios, permitiendo que su paz y dirección fluyan en cada aspecto de tu existencia. Este no es solo un devocional, es una herramienta para establecer una conexión íntima y constante con el Creador, dándote claridad en tus decisiones, fortaleza en los momentos difíciles y propósito en tu caminar diario. Si estás listo para experimentar una relación más profunda con Dios, te invito a descargar el devocional en el enlace que encontrarás en el primer comentario fijado. Será el primer paso hacia una vida espiritual más rica y plena. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, lo primero que sucede es que nuestra perspectiva sobre las circunstancias cambia de manera radical. La fe no nos deja atrapados por lo que vemos con nuestros ojos físicos o sentimos en nuestra carne. Más bien, abre nuestros ojos espirituales para discernir lo que Dios está haciendo detrás de escena, incluso cuando todo parece estático o incluso caótico. Es un cambio profundo que nos permite entregarle a Dios nuestras cargas, confiando en que Él está obrando a nuestro favor, aunque no podamos verlo inmediatamente. Este cambio de perspectiva es como encender una luz en medio de la oscuridad, nos permite ver el camino que antes parecía invisible y caminar con seguridad, sabiendo que no estamos solos. Un claro ejemplo de este cambio de perspectiva lo encontramos en las Escrituras. La Biblia está llena de historias que muestran cómo la fe transforma no solo las circunstancias, sino también los corazones y las vidas de las personas. Uno de los relatos más poderosos es el de Abraham,
conocido como el padre de la fe. Dios le hizo una promesa que, desde un punto de vista humano, era completamente absurda: sería el padre de una gran nación, con descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Sin embargo, Abraham y Sara, su esposa, enfrentaban un obstáculo aparentemente insuperable: eran ancianos, y Sara nunca había podido tener hijos. ¿Y si crees que la Biblia es el libro más sagrado? Comenta: yo creo, porque si hablamos en términos naturales, la promesa de Dios parecía imposible de cumplir. Pero aquí es donde entra el poder transformador de la fe. Abraham eligió confiar en Dios, a pesar de las circunstancias visibles. En Romanos 4 y 21, el apóstol Pablo describe la fe de Abraham con estas palabras: estaba plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido. Esta declaración no solo muestra la confianza de Abraham en la capacidad de Dios, sino también su disposición a someterse completamente a la voluntad divina. Y fue esa fe inquebrantable la que permitió que lo imposible se hiciera realidad. Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa, y a través de él, se cumplió el plan de Dios para Abraham y su descendencia. Este relato no es solo una historia inspiradora del pasado, es un recordatorio vivo y actual de lo que la fe puede hacer en nuestras vidas. Cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables, la fe nos permite mirar más allá de lo visible y confiar en que Dios está obrando, incluso en las circunstancias más difíciles. La fe no garantiza que no enfrentaremos pruebas, pero sí nos asegura que Dios estará con nosotros en cada paso del camino, transformando nuestras debilidades en fortalezas y nuestras derrotas en victorias. Hoy, mientras consideras tu propia vida y las áreas donde necesitas la intervención de Dios, recuerda que el mismo Dios que cumplió su promesa a Abraham está contigo. Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Solo necesitas confiar, orar y mantener tus ojos fijos en Él. La fe es el puente que conecta tus necesidades con el poder ilimitado de Dios. Y cuando caminas por ese puente, nada es imposible. La fe no se basa en nuestras circunstancias, sino en el Dios que gobierna sobre todas las cosas. Cuando confiamos en Él, Él actúa a nuestro favor de maneras que no siempre entendemos de inmediato. Lo que debemos recordar es que la fe muchas veces nos llama a esperar y perseverar, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Este es un desafío, pero es precisamente en esos momentos que la fe nos fortalece. Consideremos el ejemplo de José, otro gran hombre de fe. Dios le dio sueños poderosos en los que él sería líder y gobernaría sobre su familia. Sin embargo, antes de ver cumplida esa promesa, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en prisión injustamente y fue olvidado por aquellos a quienes ayudó. A los ojos humanos, las circunstancias de José parecían desastrosas, totalmente opuestas a la promesa de Dios. No obstante, José mantuvo su fe y confianza en Dios, y a su debido tiempo, Dios lo elevó a una posición de gran autoridad en Egipto, convirtiéndolo en el segundo hombre más poderoso de la nación. La fe de José lo sostuvo durante los momentos más oscuros de su vida, y finalmente vio la promesa de Dios cumplirse de una manera extraordinaria. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, no solo estamos pidiendo que Él cambie nuestras circunstancias externas, sino que estamos permitiendo que Él obre una transformación profunda en nuestro interior. La fe no se trata solo de recibir respuestas a nuestras oraciones, sino de aprender a vivir de manera dependiente de Dios, confiando plenamente en su voluntad y reconociendo que Él es quien tiene el control absoluto sobre todo lo que sucede en nuestras vidas. Este proceso de fe nos enseña a soltar el control, a dejar ir nuestras propias expectativas y a aceptar que el camino de Dios, aunque a veces misterioso, es siempre el mejor para nosotros. En muchas ocasiones, nuestras oraciones son contestadas de formas que no habíamos imaginado o en tiempos que no habíamos esperado. Sin embargo, la fe nos garantiza que incluso en esos momentos de incertidumbre, Dios no está ausente. Él está guiando cada detalle de nuestra vida, trabajando en lo profundo de nuestro ser, para que podamos experimentar su propósito divino de una manera que solo Él sabe que será lo mejor. Isaías 55, 8-9 nos recuerda la vasta diferencia entre nuestra perspectiva limitada y el infinito entendimiento de Dios. El pasaje nos dice: mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que los de ustedes y mis pensamientos más altos que los de ustedes. Y si este versículo tocó tu corazón, recuerda darle like al vídeo. Porque bien se es mencionado,
este versículo nos invita a reconocer que nuestra comprensión de los eventos de la vida es parcial, pero la visión de Dios es completa y perfecta. Él ve el panorama completo, conoce el futuro y sabe lo que necesitamos mucho antes de que nosotros mismos lo sepamos. Esto nos permite descansar en la certeza de que, aunque no siempre entendemos por qué las cosas suceden como lo hacen, Dios tiene un plan perfecto para nosotros. La fe nos da la paz y la confianza de que podemos descansar en su soberanía, sabiendo que cada detalle está siendo cuidadosamente orquestado para nuestro bien. Miremos, por ejemplo, la vida de Abraham. Él esperó durante años la promesa de un hijo, una promesa que parecía imposible dadas las circunstancias. La edad avanzada de él y su esposa Sara hacía que lo que Dios les prometió pareciera una contradicción con la realidad. Sin embargo, Abraham no se rindió. A pesar de las dudas que podían haber surgido, Abraham eligió creer en la fidelidad de Dios, confiando en que Él cumpliría lo que había prometido, aunque no comprendiera el cómo ni el cuándo. En este proceso, Dios no solo cumplió su promesa, sino que transformó la vida de Abraham, haciéndolo el padre de una gran nación. La fe de Abraham fue probada, pero su confianza en Dios nunca vaciló. De la misma manera, cuando enfrentamos desafíos en nuestras vidas, Dios nos llama a tener la misma fe y paciencia, confiando en que su tiempo es perfecto. José es otro ejemplo poderoso de cómo Dios utiliza las dificultades para no solo cambiar las circunstancias, sino también para formar nuestro carácter. José, hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos como esclavo, fue falsamente acusado y terminó en prisión. A pesar de todo el sufrimiento y la injusticia que vivió, José nunca perdió su fe en Dios. No sabía cómo o cuándo cambiarían las cosas, pero se mantuvo firme, confiando en que Dios tenía un propósito en medio de su sufrimiento. Eventualmente, Dios lo levantó de la prisión para convertirlo en el gobernador de Egipto, un puesto desde el cual pudo salvar a su familia y a muchas otras personas durante una gran hambruna. La fe de José le permitió ver más allá de su sufrimiento inmediato y comprender que Dios lo estaba formando para un propósito mayor. Así también, en nuestras vidas, la fe nos ayuda a ver que, aunque nuestras pruebas sean difíciles, ellas tienen el potencial de ser usadas por Dios para nuestro crecimiento y para un propósito más grande del que podemos ver. Es importante entender que, al poner nuestra fe en Dios, no solo estamos pidiendo cambios en nuestras circunstancias externas, sino también un cambio interior. Muchas veces, las pruebas que enfrentamos no son solo una oportunidad para que Dios cambie nuestras circunstancias, sino también para que Él nos transforme a nivel espiritual, emocional y mental. Las dificultades nos ayudan a reconocer nuestras limitaciones y nos llevan a depender completamente de Él. En medio de las pruebas, Dios trabaja en nosotros, transformando nuestro carácter, purificando nuestras motivaciones y ayudándonos a crecer en la fe y en la obediencia. La clave de la fe está en la confianza. Cuando confiamos plenamente en Dios, aprendemos a soltar nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestras expectativas. La fe no es solo esperar que Dios nos dé lo que pedimos, sino confiar en que, incluso si no recibimos lo que esperamos, Él siempre tiene algo mejor preparado para nosotros. Este es el desafío de la fe, aprender a confiar en Dios incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. A veces, en nuestra vida espiritual, puede parecer que estamos caminando en la oscuridad, pero la fe nos da la luz necesaria para seguir adelante, sabiendo que Dios tiene un propósito detrás de cada situación. El mayor milagro que Dios realiza no siempre se ve en el exterior, sino en nuestro interior. Las pruebas y dificultades que enfrentamos son oportunidades para que Dios trabaje en nuestro corazón, purificando nuestra fe, fortaleciendo nuestra paciencia y moldeándonos a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Es en los momentos de dificultad donde experimentamos un acercamiento más profundo a Dios, donde nuestra dependencia de Él se fortalece, y donde llegamos a entender más plenamente lo que significa confiar en su amor incondicional. La verdadera transformación espiritual ocurre cuando reconocemos que Dios está obrando en nosotros en medio de las dificultades, y nos rendimos a su voluntad. Cuando enfrentamos una crisis de salud, problemas financieros, relaciones rotas, o luchas espirituales, la fe nos recuerda que Dios no solo está trabajando para cambiar esas circunstancias, sino que también está trabajando para transformarnos a través de ellas. Por ello, en 2 Corintios 12, 9, Pablo nos recuerda, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no siempre elimina las pruebas,
pero nos asegura que, en medio de ellas, su gracia es suficiente. A través de nuestras debilidades y dificultades, su poder se manifiesta de maneras que jamás imaginamos. Es por eso que, aunque nuestras circunstancias no siempre cambien de inmediato, sabemos que Dios está usando cada momento para hacernos más como Cristo. La fe nos permite ver que nuestras pruebas no son en vano, están diseñadas para refinarnos, para purificarnos y para acercarnos más a la imagen de Cristo. A medida que confiamos en Dios, somos transformados, y a través de ese proceso, nos convertimos en testigos vivientes de su amor, poder y fidelidad. Si en este momento te encuentras atravesando una etapa difícil, recuerda que no estás solo. Dios está contigo en medio de tu lucha, y te está guiando a través de ella. Mantén tu fe, porque Él tiene el control de todo. Él está transformando tu vida en cada paso del camino. Sigue confiando en Él, porque lo que Él está haciendo en tu vida es mucho más grande de lo que puedes imaginar. No solo está cambiando tu situación, sino que está trabajando en tu interior para hacerte más como Él, para que puedas experimentar una paz, una fortaleza y una confianza que solo provienen de un corazón que ha sido completamente transformado por su gracia. Recuerda que, al poner tu fe en Dios, estás permitiendo que Él obre de una manera única en tu vida. Él puede transformar tu dolor en propósito, tu debilidad en fortaleza, y tu tristeza en gozo. La fe en Dios no solo cambia nuestras circunstancias, sino que nos cambia a nosotros, y esa transformación es el verdadero milagro que nos lleva a vivir de una manera que glorifica a Dios y muestra al mundo su poder. Comenta, yo tengo fe, y sentirás cómo estas palabras resuenan con tu ser. Y es que no hay duda de nada. Dios tiene la capacidad infinita de sanar nuestras heridas emocionales, restaurar vínculos rotos y transformar incluso los corazones más endurecidos. Todo esto ocurre cuando depositamos nuestra confianza en Él y le damos espacio para que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. El milagro más grande que podemos vivir es la transformación espiritual que se da cuando abrimos de par en par nuestros corazones y permitimos que Dios nos guíe y nos moldee según su plan perfecto. Si te encuentras buscando un milagro, ya sea para curar alguna dolencia, recibir una provisión financiera, restaurar tu familia o experimentar un cambio espiritual, es importante recordar que Dios tiene el poder de hacer lo que parece imposible. Él es el mismo Dios que sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y alimentó a multitudes con solo unos pocos panes y peces. Ese poder, que en su momento deslumbró a la humanidad, sigue disponible hoy para aquellos que creen. La fe es la clave que abre las puertas a lo sobrenatural, y cuando confiamos plenamente en Dios, no hay límites para lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Recuerda las palabras de Jesús, quien le dijo a Bartimeo, tu fe te ha sanado. Hoy, Él nos dice lo mismo, si tenemos fe, veremos lo imposible acontecer. Cree, confía y espera, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. La fe no solo nos abre el camino para recibir milagros, sino que también nos fortalece en medio de las pruebas. La vida cristiana no es un sendero libre de dificultades, todos enfrentamos momentos de dolor, sufrimiento o incertidumbre. Sin embargo, lo que nos diferencia como hijos de Dios es que nuestra fe nos otorga la fuerza para resistir en medio de las tormentas. La fe no elimina las pruebas, pero nos permite atravesarlas con la certeza de que Dios tiene el control y que, al final, nos hará más fuertes, sabios y cercanos a Él. Un ejemplo impactante de fe en medio de las pruebas lo encontramos en la historia de Job. En Job 1:21, después de perderlo todos sus bienes, su salud, e incluso sus hijos, Job aún declaró, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Incluso ante una tragedia incomprensible, Job mantuvo su fe en Dios. No comprendía el motivo de su sufrimiento, pero su confianza en el carácter de Dios nunca vaciló. Job sabía que Dios es justo y fiel, y esa certeza lo sostuvo. Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido, duplicando sus bendiciones. Esta historia nos enseña que, aunque no siempre comprendamos el propósito detrás de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está trabajando en algo mucho más grande de lo que podemos ver. Santiago 1:2-4 nos dice, hermanos míos, considérenlo como un gran gozo el hecho de que pasen por diversas pruebas, porque saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe tener acción completa, a fin de que ustedes sean maduros e íntegros, sin que les falte nada. Este versículo nos recuerda que las pruebas tienen un propósito. Nos forman,
nos fortalecen y nos acercan más a Dios. Muchas veces, en medio del dolor, es difícil ver lo que Dios está haciendo, pero la fe nos permite confiar en que Él nos está refinando y preparando para algo mucho más grande. La vida de José también es un gran testimonio de fe en medio de las dificultades. En Génesis 37, 28, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pasó años sirviendo en Egipto, fue falsamente acusado y encarcelado. Sin embargo, en lugar de rebelarse o perder la esperanza, José se mantuvo fiel a Dios. Sabía que, aunque las circunstancias fueran adversas, Dios tenía un plan para su vida. A su debido tiempo, Dios lo sacó de la prisión y lo elevó al puesto de gobernador de Egipto. La fe de José lo sostuvo a través de años de injusticia, y al final, vio cómo el propósito de Dios para su vida se cumplía de manera extraordinaria. José incluso dijo en Génesis 50, 20, «Ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien, para que hoy se preservara la vida de muchos». Esta historia muestra cómo, a través de la fe, podemos tener una perspectiva divina, entendiendo que incluso las pruebas más difíciles pueden ser usadas por Dios para el bien. Otro ejemplo significativo es el de Pablo, quien enfrentó persecuciones, prisiones, naufragios e incluso apedreamiento por causa de su fe en Cristo. Sin embargo, en Romanos 8 y 18, dijo, «Considero que los sufrimientos actuales no pueden compararse con la gloria que en nosotros será revelada». Pablo tenía una visión eterna, comprendía que las pruebas de este mundo son temporales y que, a través de la fe, un futuro glorioso nos espera en la presencia de Dios. Esta certeza es lo que nos permite mantenernos firmes, sabiendo que nuestras pruebas son parte de un plan mucho mayor, y que nuestra recompensa será eterna. Pero, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe durante las pruebas? La respuesta está en mantenernos firmes en la palabra de Dios y en la oración. Romanos 10 y 17 nos dice, «Así que la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Cristo». Cuanto más nos llenamos de la palabra, más nuestra fe crece. La Biblia está llena de promesas de Dios que nos sostienen en tiempos de dificultad. En Isaías 41, 10, Dios nos asegura, «No temas, porque estoy contigo, no desmayes, porque soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa». Esta es solo una de las muchas promesas que garantizan que Dios está a nuestro lado, incluso en los momentos más oscuros. La oración es también un instrumento poderoso para mantener nuestra fe firme. En Filipenses 4, 6-7, Pablo nos anima a no estar ansiosos, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración, con acción de gracias. La promesa que acompaña esta instrucción es que la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Cuando entregamos nuestros miedos y ansiedades a Dios en oración, Él nos da una paz sobrenatural que nos fortalece para enfrentar cualquier prueba. Por eso mismo, deja tu like en el vídeo para demostrar que tu corazón pertenece a Dios en oración. Las pruebas son una parte inevitable de la vida humana, pero tienen un propósito divino mucho más grande del que podríamos entender a simple vista. A menudo, nos enfrentamos a dificultades que parecen insuperables, momentos en los que la carga emocional, mental y física nos abruma, y es en esos momentos cuando la fe en Dios tiene el poder de transformarnos y levantarnos. Las pruebas no solo son momentos de sufrimiento, sino también de revelación y de testimonio del poder transformador de Dios. En 2 Corintios 12, 9, Pablo nos comparte un mensaje profundo que Dios le dio en medio de su propia debilidad, «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo refleja una de las verdades más poderosas de la fe cristiana, es en nuestra debilidad donde el poder de Dios brilla con mayor fuerza. Al enfrentar desafíos, nos damos cuenta de nuestra fragilidad, nuestra incapacidad de manejar todo por nuestras propias fuerzas. Y es precisamente en ese punto de rendición, donde reconocemos que no tenemos control, que Dios actúa con su poder de manera visible y real en nuestras vidas. Las pruebas son un medio a través del cual Dios permite que nuestra fe sea probada y refinada. A medida que nos encontramos con obstáculos, aprendemos a depender completamente de Él, reconociendo que solo su poder puede permitirnos superarlos. La gracia de Dios no es algo que se nos da por merecimiento, sino que es un regalo que Él nos ofrece en medio de nuestra lucha. Es su gracia la que nos fortalece cuando estamos débiles, nos alienta cuando estamos desanimados y nos sostiene cuando creemos que ya no podemos continuar.
En esos momentos de lucha, podemos sentirnos como si estuviéramos al borde de la desesperación, pero Dios nos promete que su gracia es suficiente, que Él nunca nos abandonará. Su fuerza se manifiesta con mayor claridad cuando llegamos al límite de nuestras propias capacidades. Cuando nos rendimos y le damos a Dios el control, Él nos capacita para hacer lo que pensábamos que era imposible. Y esa es la paradoja de la fe: cuando somos débiles, Él es fuerte. Es en esa rendición que experimentamos su poder de una manera profunda y personal. Si hoy te encuentras enfrentando pruebas, quiero recordarte que la fe en Dios es lo que te mantendrá firme en medio de la tormenta. La fe no solo es un acto de confianza, sino una actitud diaria de rendición y dependencia de su poder. La fe nos da la visión para ver más allá del sufrimiento inmediato y nos asegura que Dios tiene el control, que Él está guiando cada paso de nuestro camino. Al igual que fue fiel con Job, José, Pablo y muchos otros hombres y mujeres de fe, Él será fiel contigo también. A veces, no vemos la mano de Dios trabajando de inmediato, pero podemos estar seguros de que Él está obrando en silencio, preparando el terreno para nuestra victoria. Las pruebas, aunque difíciles, no son el final de la historia, sino solo una etapa del proceso. Dios está trabajando en tu vida, a su debido tiempo, manifestará su poder de manera tangible, demostrando que Él es fiel a sus promesas. Además de transformarnos a nivel personal, las pruebas nos permiten ser testigos del poder de Dios ante un mundo que no siempre entiende de dónde proviene nuestra fortaleza. Es en medio de las dificultades donde el mundo puede ver el poder de Dios actuando en nosotros. La fe no solo nos beneficia a nosotros, sino que también se convierte en un testimonio para otros. Al ver cómo enfrentamos las adversidades con esperanza, con paz y con confianza en Dios, los demás pueden ser testigos del poder transformador que solo Él puede ofrecer. Dios usa nuestras luchas para que su gloria sea manifestada, para que otros puedan ver que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de la gracia de Dios. Al confiar en Él, no solo nos transformamos, sino que también nos convertimos en canales de su poder y testigos de su amor en el mundo. Supremamente, es importante entender que cuando depositamos nuestra fe en Dios, no solo estamos esperando una intervención temporal o una mejora momentánea de nuestras circunstancias, sino que estamos abriendo la puerta a una recompensa eterna. La fe genuina siempre trae frutos, y esas recompensas no siempre son materiales o visibles en el presente, pero son mucho más profundas y eternas de lo que podemos imaginar. La fe en Dios no solo se trata de recibir bendiciones materiales, sino de recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento, de experimentar una relación más profunda con Él y de saber con certeza que tenemos una esperanza eterna en Jesucristo. En Hebreos 11:6 se nos recuerda: sin fe es imposible agradar a Dios. Este versículo resalta lo fundamental de la vida cristiana: la fe es la clave para agradar a Dios y para recibir su recompensa. La fe no es solo una creencia pasiva, sino una fe activa que nos mueve a buscar a Dios día tras día, confiando en que Él cumplirá sus promesas. Las recompensas de la fe pueden ser visibles en este mundo, como la sanación física, la provisión financiera o la restauración de relaciones rotas. Pero las recompensas más grandes no siempre son materiales. A veces, la verdadera recompensa de la fe se encuentra en un corazón que ha sido transformado por el Espíritu Santo, en una paz interior que no se puede explicar, y en un crecimiento espiritual que nos acerca más a la imagen de Cristo. La mayor recompensa que Dios ofrece es la vida eterna, un regalo que no tiene comparación con ninguna bendición temporal que podamos experimentar. La fe en Jesucristo es la puerta que nos lleva a esa vida eterna, asegurándonos que nuestra esperanza no se basa en las circunstancias terrenales, sino en una promesa celestial que jamás se desvanecerá. Como podemos ver, la fe tiene un impacto profundo en nuestra vida cotidiana. Nos permite experimentar la paz de Dios en medio de las tormentas, nos da una relación más cercana con Él y nos asegura que, a pesar de las dificultades, Él tiene un plan eterno para nosotros. Si has puesto tu fe en Dios, puedes estar seguro de que Él está trabajando en tu vida, y que la recompensa de tu fe será mucho más grande de lo que puedes imaginar. Recuerda que, al final de este viaje de fe, la recompensa más grandiosa que podemos recibir es la vida eterna junto a nuestro Creador, una promesa que trasciende todo lo que podemos imaginar. En ese momento glorioso, cuando estemos cara a cara con Él, cada lágrima derramada, cada prueba enfrentada y cada momento de incertidumbre quedarán atrás, reemplazados por una alegría y una paz que no tienen fin.
Todas las dificultades que alguna vez parecieron insuperables se desvanecerán en insignificancia al compararse con la gloria eterna que Dios tiene preparada para nosotros. Porque nuestro Dios es fiel, y lo que Él promete, lo cumple. Esa fidelidad no solo nos sostiene en los momentos difíciles, sino que nos da la certeza de que nuestra fe no es en vano. La recompensa de caminar en fe es mucho más rica y profunda de lo que podemos entender mientras estamos en esta vida. No se trata solo de las bendiciones visibles, aunque también las recibimos, es la transformación interna, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y la confianza de que estamos viviendo de acuerdo con un propósito eterno. Es el gozo de saber que somos amados de manera incondicional, y que nada, absolutamente nada, puede separarnos del amor de Dios. Y esa recompensa eterna no es exclusiva, está disponible para todos aquellos que deciden dar un paso de obediencia, de entrega, y confiar plenamente en Él. Si hoy sientes en tu corazón el deseo de fortalecer tu fe, de caminar más cerca de Dios y de experimentar las bendiciones que Él tiene reservadas para ti, te animo a comenzar con algo simple pero poderoso, tiempos diarios de oración y comunión con Él. La oración es más que palabras, es un encuentro directo con el corazón de Dios, un espacio donde tus cargas se hacen ligeras, tus dudas encuentran respuestas, y tus fuerzas se renuevan. Cada momento de comunión con Él te recordará que su gracia es suficiente para cada desafío que enfrentas, y que su poder se perfecciona en tu debilidad. No importa cuán lejos sientas que estás de Dios, Él siempre está dispuesto a encontrarte justo donde estás. Lo único que necesitas es dar ese paso de fe, abrir tu corazón y permitirle que entre en cada rincón de tu vida. Cuando lo haces, comienzas a ver el mundo con otros ojos, los ojos de la fe. Descubres que, aunque las tormentas puedan rugir a tu alrededor, hay paz en su presencia. Y más allá de la paz, encuentras dirección, propósito y la certeza de que nunca estás solo. Recuerda que, si este mensaje ha resonado en tu corazón, quiero invitarte a unirte a esta comunidad de fe que busca crecer juntos en el amor y la verdad de Dios. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para asegurarte de no perderte ninguno de nuestros mensajes. Aquí encontrarás palabras de esperanza, enseñanzas que edifican el espíritu, y recordatorios constantes del amor eterno de Dios. Dale like a este vídeo si te ha inspirado, y compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para llevar luz y esperanza a la vida de otra persona. Nunca olvides que Dios te ama más de lo que puedes imaginar. Su amor es incondicional, su gracia infinita y su plan para ti es perfecto. Aunque enfrentes desafíos o momentos de incertidumbre, confía en que Él está contigo en cada paso del camino. Él tiene preparado para ti un propósito lleno de gozo, paz y una eternidad a su lado. No dejes que las preocupaciones del mundo te desvíen de este maravilloso destino. Mantén tu mirada en Él, alimenta tu fe a través de la oración y su palabra, y recuerda que cada día es una nueva oportunidad para experimentar su amor en acción. Cuando decides caminar con Dios, te acercas más a su gloria y descubres que lo mejor aún está por venir. No estás solo en este viaje, y juntos podemos seguir fortaleciendo nuestra fe y compartiendo su luz con el mundo.